el mundo y estamos conectados también con nuestros amigos panelistas, invitados especiales, amigos. Bajo aquí la música para escuchar entonces en plenitud, aquí a donde Rafael Pizarro. Bienvenido, está en la oficina usted, en plenas clases. Así es, como siempre. Como buen profesor, ¿cierto? De nuestra escuela de administración pública acá en la UTEM. Exacto, como aparece ahí, jefe de carrera, administración pública de la UTEM. Administración pública, me cuesta decir administración, siempre me sale como arrastradito, administración. Oye, ¿no te has enfermado? ¿Has presentado alguna licencia en tu vida de real licencia? Así es, sí, es complejo, ¿no? El tema que nos convoca. Y yo ahí quisiera partir con una primera reflexión, ¿no? A mí la verdad que en todos estos temas a mí lo que me provoca, ¿no? Es que en definitiva terminamos comentando, legislando y modificando en base a quienes usan de mala manera, ¿ya? Y finalmente se termina vulnerando los derechos de aquellas personas que la ocupan de buena manera, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí yo partiría diciendo, sería un retroceso, ¿ya? El disminuir derechos en esta materia que son parte de la seguridad social y son las cosas que probablemente nos tengan que hacer sentir orgullosos de aquello, ¿no? Porque también, al contrario, uno ve muchos temas en donde las compin se llenan, se completan, ¿ya? Y la aseguradora en general casi por default, ¿no? Casi por inercia, ¿no? De manera automática cuestionan licencias sobre 7 días. Entonces uno conoce casos cercanos, ¿no? De personas con cáncer que sus quimios la han tenido que tomar en el marco de sus vacaciones, ¿no? Y no generar estos derechos sociales que son propios de las personas. Entonces es complejo, se tienen que tomar las medidas que correspondan, las sanciones que se establecen, pero no por eso vamos a cuestionar el derecho, ¿no? Absolutamente, ¿no? Creo que ahí sería además muy perjudicial, ¿no? La ISAPRE y en general las aseguradoras privadas que han estado tan cuestionadas, que vienen saliendo de una crisis profunda donde el Estado tuvo que salir a salvarla, estableciendo un sistema de pago bastante poco provechoso para los usuarios y en definitiva revirtiendo una situación legal de muchos millones de pesos, ¿no? En donde en definitiva la salida, ¿cierto? El salvataje no fue bien recibido. Yo creo que eso es lo estratégico. En el resto se están tomando medidas y acciones. Esto también nos debe llevar a reflexionar sobre comenzar a tomar medidas y usar la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que una licencia frente a una prohibición de salir del país ya no se levante? Bueno, siempre nos hemos preocupado cómo no se cruzan ese tipo de informaciones. Nosotros, las policías, claro, que es un tema que ahora está más o menos funcionando, se supone, o que va a comenzar a funcionar. ¿Cómo no se cruzan esas informaciones? Y cómo también nos preparamos para enfrentar este desafío de, no sé si reformar o de modificar o de arreglar el sistema del empleo público también, que está cuestionado. Sí. Ojo que no pasa solamente 25.000 casos, más. No solamente en el ámbito de lo público, en lo privado también, si esta mañosidad, estos mañoseos se dan también obviamente en el sector privado y esto repercute, como tú dices, ¿no es cierto?, que paga el pato, ¿no es cierto?, quién paga, quién está ahí con, digamos, con alguna enfermedad y que no se le retribuye, ¿no es cierto?, no se le devuelve esos costos asociados. Entonces, ¿qué hacemos acá? En la justicia, 25.000 casos, ¿tú crees que eso va a tener alguna acogida, algún asidero real, 25.000 casos en la justicia? ¿O con sumarios? No, claro. ¿Funcionan los sumarios, claro, te pregunto? Mira, en general son procesos que son difíciles, que son complejos, porque además la capacidad que tienen los propios servicios públicos de poder desarrollarlo se ve mermada, porque con la misma capacidad que se tiene se desarrolla. Dicho de otro modo, el mismo funcionario o funcionaria que va a ser el fiscal del sumario es aquel que tiene otras responsabilidades, que tiene que seguir contestando correos, que tiene que seguir con la misma carga de trabajo y además se le adhiere, ¿cierto?, esta responsabilidad y en definitiva
es hacer más con lo mismo, ¿no? Y son procesos tensos, ¿no? Es un proceso que parte con una investigación sumaria en general, que uno, de alguna u otra manera, lo que ve es si hay situaciones que ameriten finalmente el sumario. El sumario tiene una apertura, el sumario tiene un actuario, ¿no? Adjunto, que es otro funcionario público que también cumple funciones y que se le incorpora a esta situación, ¿no? Y finalmente puede llegar a tres conclusiones, ¿no? A sobreseimiento, ya, y a sanciones que van desde la amonestación escrita, ya, la merma en remuneraciones por un tiempo limitado y finalmente la destitución. Sí. Pero que queda rondando ahí esa sensación de que no se hace justicia, ¿eh? con esos sumarios. Hay sumarios de más de un año. Bueno, por eso te digo que hay que hacer los esfuerzos que sean, ¿no es cierto?, para que esto sea acotado, que sea un trabajo transparente, ¿no es cierto?, súper claro, incluso con, no sé, con gente externa, ¿no es cierto?, que vaya no del mismo servicio, claramente, ¿no? Suponemos todo eso. Entonces, que se vayan dando ciertas confianzas, porque hay 6.592 funcionarios del gobierno central, sin considerar las municipalidades, lo dijo el ministro Marcel, ¿no es cierto?, que fueron sumariados de un total de 131 servicios públicos, incluyendo ministerios. Es una locura. Entonces, claro, uno, claro, con toda esa seña, digamos, uno puede esperar que no va a ser muy diligente todo, y la gente de verdad está cabreado, ¿eh? Está cabreado con todas estas cosas, porque va al bolsillo de los más pobres, de los más necesitados, ¿no es cierto?, que no recuperan su plata producto de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay plata, porque están pagando otras cosas. Claro, y uno ahí ve, lamentablemente, en el COMPIN, de pronto citaciones a personas que están con una operación de columna, que tienen que ir a hacerse algún examen. Entonces, la verdad que en esa lógica tenemos que mejorar los niveles de control, los niveles de fiscalización, pero en el amplio sentido de la palabra también, ¿no? Y eso pasa también porque descomprimamos las COMPIN, ¿ya? Y todos los casos que se cuestionan de licencias médicas, ¿no? Entonces, creo que acá tenemos que ir avanzando en esa perspectiva. Una sociedad madura es aquella que en definitiva termina legislando para el buen uso de los derechos, ¿no? No limitando los derechos producto de personas que lo mal usan. Y eso yo creo que es bien... Oye, y cuando te citaba, nosotros que estamos cabreados en este tipo de cosas, porque este cabreamiento es una expresión popular, me permite, ¿no es cierto?, viene hace mucho rato, porque siempre somos reactivos, ¿no? Nunca nos anticipamos. Si esto venía hace mucho rato, ¿cómo no se prenden las alarmas y se espera que Contraloría tenga que hacer la pega, ¿no es cierto?, y dé a conocer esta cantidad increíble? El presidente Boric ha sido súper enfático que todo funcionario de gobierno debe enfrentar sumario. Estoy leyendo: si mal utilizó licencias, sin excepción, aunque sean amigos, ¿no?, en el caso, ¿no es cierto?, de uno de los que presentó también la renuncia. Entonces, sí. Y yo creo que en esa perspectiva, ¿no?, tenemos que lograr generar estos acuerdos que sean importantes, mayoritarios, y que en definitiva se resguarde el correcto ejercicio de los derechos, pero yo ahí insisto, cuidado, porque ya he empezado a escuchar voces que quieren limitar el derecho, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Finalmente legislamos a partir de los que fallan y no de aquellos que desarrollan las acciones como corresponde. Sí. Y además también acá es como, fíjate que estos casos comenzaron a aumentar, y en general las licencias médicas comenzaron a aumentar post pandemia, ¿ya? Y yo ahí sí insisto en hacer el foco en los temas de salud mental, ¿ya? O sea, yo creo que la pandemia vino a demostrar, ¿no?, que estamos en una situación compleja en materia de salud mental, ¿ya? Y ahí las licencias psiquiátricas también, cuáles son los tratamientos diferentes que se dan, ¿ya? Qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las condiciones laborales que se dan en aquello, porque el comportamiento en el sector privado es similar,
ya en términos de la proporción de licencias que se dan, pero la mayor frecuencia de licencias psiquiátricas o psicológicas ha ido en aumento, y eso te refleja también una sociedad que no está sana. Y eso hace muy mal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la política, creo que la señal tiene que ser clara y los procedimientos tienen que ser lo más efectivo posible. Yo creo que esas dos cosas son importantes. La señal política ha sido clara, ya tú mismo leías un poco al presidente, pero los procedimientos ahora tienen que ser más ágiles, ahora, y más rápido. Eso entra al plano ahí del Congreso, ¿no es cierto? Porque tienen que haber leyes, qué sé yo, y viene un trámite y se entrampa en el tema político y después bajó la intensidad. Oye, si esto nos ha pasado cuántas veces, ¿eh? Sí. Y al final ahí quedamos nos dando. Oye, a propósito de una ciudadanía, de una sociedad que va cambiando, que tiene que cambiar también, modificándose en el buen sentido, ¿no es cierto? Con cosas proactivas, con buenas decisiones, con buenas determinaciones. Y aquí donde se roza, se frisa también en lo valórico, en lo ético, y aquí entran a confluir muchas posiciones que son todas legítimas, ¿no es cierto?, pero que hay que conversarlas. El gobierno hoy día propuso en la mañana, ¿no es cierto?, la ley de aborto legal que se extienda hasta las 14 semanas de gestación. Ingresó ya, entonces comienza todo un trámite. Escuchábamos a la candidata Jara, ¿no es cierto?, que decía, bueno, ¿y por qué a última hora? ¿Por qué no se hizo antes? No sé cómo se ha hecho algunas otras leyes que tuvieron su peso, su trámite y que salieron aprobadas con todos los debates del caso, ¿no es cierto?, pero salieron. ¿Por qué se llegó a última instancia con esta ley? Tal vez no hay confianza desde dentro, desde el gobierno estamos hablando, ¿no? Sí, mira, la agenda legislativa, yo creo que aquí hay dos elementos. Uno es la agenda legislativa propiamente tal, ¿no?, que son todos aquellos temas que pone el gobierno, y segundo tiene que ver con el programa gobierno. Y estas situaciones se vinculan con ambos. Ahora, la agenda legislativa creo que efectivamente llega tarde, ¿no? O sea, por lo menos este tema. Ahora, uno tiene que leer también el contexto, ¿no? Primera asamblea constitucional que se dio, la segunda, entonces también había un clima de cierta situación donde se podría haber resuelto por otra vía, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, uno pudiese pensar en esa lógica que una vez que esto decantara podía quedar resuelto sin la necesidad de incorporarlo en la actual institución. Había mucha confianza, digamos, en un primer intento, además, de asamblea, ¿no? Entonces, y estas mismas dos asambleas generaron cambios del escenario político que fueron importantes. Entonces, claro, había optimismo en una agenda más progresista a partir de la nueva Constitución. Cada derrotada esa agenda se cimenta, se comienza a pensar en una Constitución un poco más conservadora, que también fracasa, ya, por lo tanto había una incertidumbre en este tema. Y en definitiva, yo creo que esto se traduce en que en definitiva el gobierno lo que hace es poner el proyecto para decir, mira, acá hubieron condiciones políticas que no permitieron, no se generaron las mayorías, no se aprobó en las cámaras, pero nosotros presentamos nuestro proyecto. Yo creo que en esa lógica es muy difícil en la actual composición de nuestro Congreso que esta situación se dé, salvo elementos de negociación importante. Yo creo que al nivel de lo que se consiguió con la reforma previsional, ya que fue, la verdad, yo era un escéptico, y no por ser pesimista, sino que porque creía que las condiciones no se iban a dar. Ya, más allá del resultado de lo que terminó siendo, se logró un acuerdo. Pero esa energía ya fue producto de la reforma de pensiones, que nos genera convencimientos transversales en esta lógica. Por lo tanto, creo que es un tema donde el gobierno timbra, ¿no? Bueno, en mi gobierno yo me comprometí y propuse, hice la propuesta normativa, sin embargo no lo voy a conseguir. Entonces, frente a las críticas posteriores, cuando se diga, bueno, pero ustedes dijeron que, y finalmente no lo hicieron, bueno, pero al menos se presentó. Ahora, va a generar un clima de crispación. Yo creo que es un tema
que seduce mucho desde la lógica de la elección presidencial. Es un tema que se considera valórico, pero que tiene un componente sanitario muy importante, ya que se sitúa poco, y en esa perspectiva creo que va a afectar la campaña presidencial. Yo creo que es riesgoso para todos, ¿no? Es riesgoso desde las posiciones más conservadoras de Kaiser y Kast, ¿no? Que puedan decir alguna barbaridad como cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, etcétera, cuestionar el voto de la mujer, y puede ser riesgoso para ello. Ya es un elemento diferenciador muy grande entre una y otra coalición. Ya la coalición de derecha de Belén Matei, no sé si tenga todos los acuerdos necesarios en esta materia, como también hay algunos que pueden estar en contra dentro del bloque oficialista. Por lo tanto, es un tema muy candente que puede generar conflicto político que termine incidiendo en las próximas presidenciales. Está entretenido. Oye, tú sabes que hacemos los debates interactivos aquí en la UCB Radio, en el X. Así. A ver, vamos a ver de qué se trata hoy día. Debate interactivo, dice. Se conocieron detalles de las búsquedas hechas por Manuel Monsalve a través de su celular sobre damas de compañía, entre otras cosas. Para que detalla, el ex subsecretario insiste en su inocencia y que se conocerá la verdad. Entonces preguntamos, ¿se va a conocer la verdad? Entonces, ¿cuál cree usted que es la verdad? Y aquí están las opciones. ¿Que es un violador? ¿Problemas psiquiátricos? ¿Que es un manipulador? ¿O que es un montaje en su contra? Va ganando, claro, el uno, un violador. Sí, sí. Sí, ahí, bueno, acá yo creo que efectivamente cuando se presenta la situación de Monsalve, uno podría pensar, ¿no?, que aquí estamos frente a un tema de violación, y eso es bastante complejo. Ahora, es una investigación que está en curso, etcétera, pero sin embargo uno podría leer más o menos en esa óptica, un tema muy complejo. Yo creo que la búsqueda en el celular habla de una situación poco decorosa, ¿no?, con el cargo. Ya yo creo que sin ser laxo, ¿no?, pero son cosas que yo no haría, que no me gustaría que mi hijo hiciera o que mi hija hiciera, ¿no? Pero sin ser laxo, creo que responden a la vida privada si él hubiese sido un ciudadano de a pie, ¿ya? Sí, pues el problema es que a veces no tomamos conciencia, aquí no se tomó conciencia, claro, ¿no es cierto?, de el empoderamiento que tenía en el cargo, ¿no es cierto? Sí, es súper importante. Aquí hay temas de seguridad nacional, como se ha dicho en múltiples oportunidades. De hecho, el Comité de Inteligencia, Renovación Nacional, la bancada de diputados ha solicitado el Comité de Inteligencia del Estado después de estas revelaciones sobre el ex subsecretario, porque dicen, ¿cómo es posible que nadie supiera nada? O sea, aquí el contraespionaje, como diría Maxwell Smart, el agente 86, no funcionó para nada. No está funcionando la inteligencia interna, asuntos internos, como quieran llamarle, pero de verdad que nadie sabe nada. La candidata Carolina Toá ha dicho, no tenía idea nunca, pero ningún trascendido, alguna habladuría por ahí, nada. Fíjate que creo que Carolina Toá acierta comunicacionalmente cuando dicen, mira, ni siquiera esto a nivel de rumor, ¿no? Dicho en buen chileno, ni siquiera había un chisme sobre el tema, ¿no? Creo que ahí logra de alguna otra manera comunicar efectivamente que esto los toma por sorpresa, ¿ya? Pero eso también pasa por el establecer mecanismos, ¿no?, de control incluso en ese ámbito. Creo que hay que ser más específico ya con respecto al uso, ¿cierto?, de las comunicaciones, de los teléfonos, etcétera, que hace compleja esta situación. Incluso yo creo que hay en esta lógica de las filtraciones encuentro complejo yo también lo que está sucediendo, ¿no? O sea, acá con el caso Sierra Bella termina cerrándose, pero se denostó a gente, ¿no? Y queda una mácula, ¿no es cierto? Queda ahí algo oscuro. Claro, y
y en definitiva se le truncó probablemente la carrera política inmediata a mucha gente, se le cuestionó lo que hicieron con Cariola, ¿cierto? Etcétera. Entonces, a mí me complica que entremos en una situación como esa, y yo creo que ahí la Fiscalía, vuelvo al punto, ¿no? Tiene que entender que su acción puede tener repercusiones políticas. Entonces, prefiero pensar que no se comprende del todo esta dimensión a que efectivamente quiere intervenir en política, ¿ah? Y esa situación yo creo que es difícil, es compleja. Yo creo que como sociedad en esto tenemos que sentarnos, parar, reflexionar, para que no cometamos errores, para que no nos convirtamos en un país que en definitiva levanta, ¿no? Solo situaciones como esta y no va al fondo de los temas, de lo que está ocurriendo en cambios tecnológicos, en cambios laborales, ya en temas medioambientales. O sea, yo crecí en ciencias sociales sabiendo que no habían tornado en Chile y hoy día lo tuvimos el fin de semana en Puerto Vara. Entonces, creo que ahí hay una serie de elementos que no se tocan, que no se conversan, producto un poco de esta lógica persecutoria de uno y otro sector, ¿no? Es como, y uno en el ambiente político lo ve y lo escucha, ¿no? No es que va a salir algo, se está investigando, y eso yo creo que es muy perjudicial para la sociedad, y no habla bien de la política. Oiga, aquí lo estoy viendo, ¿eh? Pero me voy a cambiar para acá. Fíjate que el gobierno ha retirado a los agregados militares. Aquí hay otra cuestión ideológica también de posiciones de uno y de otro lado, ¿no es cierto? A los agregados militares en Israel por la gravísima situación de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y esto ha tensionado o podría tensionar las relaciones. A propósito, Netanyahu aseguró que el ejército de Israel mató a Mohamed Sinwar, que es el líder de Hamas en Gaza. Recordemos que todo esto se inicia ya con los ataques de este grupo islamista, ¿no es cierto?, ahí en palestino, Hamas, que en territorio de Israel, y aquí tengo la fecha, el 7 de octubre del 2023, y que motivó la respuesta de Israel. Bueno, un tema que venía de mucho antes, sabemos, un tema histórico de mucho antes. Pero bueno, esto ha desencadenado entonces que el gobierno ya tome una postura. Algunos parlamentarios y autoridades, qué sé yo, o personeros de la derecha, de la oposición, han dicho que aquí hay un tema ideológico. ¿Cómo se puede entender esta reacción? ¿Está acorde, digamos, a lo que se requiere? Mira, yo creo que acá lo que hay que situar, por supuesto, son temas ideológicos y es natural, ¿no? Que se entienda el mundo desde posiciones particulares, ¿no? Diferentes, en algunos podamos estar más o menos de acuerdo, pero acá lo cierto es que aquí hay una crisis humanitaria. ¿Ya? Eso es innegable, ¿no? ¿Ya? Y ahí los estados en general, y en esta lógica de reciprocidad, ¿no? A mí me gustaría que hicieran lo mismo que hacen otros, ¿no? O sea, yo hago lo que quisiera que hicieran por mí. Y en ese sentido, cuando hablamos de 54.000 muertos, ya el despliegue se habla de 450.000 soldados, la ocupación del 75% del territorio palestino, con temas de hambruna, crisis de alimentos, niños fallecidos, ya, y además un desplazamiento de más de 150.000 personas. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Y en esa perspectiva los estados tienen que reaccionar. La diplomacia tiene herramientas que son distintas a las herramientas de la guerra, ¿ya? Y yo creo que en esa perspectiva, ya, el Estado chileno tiene herramientas diplomáticas, que, insisto, las herramientas diplomáticas distintas a la guerra, que son las que deben primar en esta situación, ¿ya? Y eso pasa por una serie de expresiones que se da, ¿no? Datos curiosos, ¿no? Pero una de las camisetas de clubes chilenos que más se venden en el extranjero es la Palestino, por ejemplo, ¿ya? Es un dato curioso, pero te habla de un contexto mundial complejo. Hay una crisis humanitaria en Gaza, ¿ya? Y esa situación tiene que ser superada, ¿ya? Y ahí es como, antes de referirme a si es correcta o no es correcta, yo creo que ahí los estados
tienen estas herramientas y estas acciones. Y acá yo creo que se da una señal muy clara en lógicas de diplomacia, en donde sin romper relaciones ya se establecen condiciones diferentes que merman y manifiestan, ¿cierto?, una señal de preocupación. Y en esa perspectiva yo creo que la señal de preocupación es la crisis humanitaria, claro. Las personas, los seres humanos, ya que están falleciendo, que se están muriendo de hambre, que se tienen que desplazar de su territorio. Y eso yo creo que es lo que está de fondo y es, en definitiva, lo que yo concuerdo. Se usa la diplomacia, se usan claro, es un gesto, ¿no es cierto? Claro, del reconocimiento de la crisis humanitaria que hay en el territorio de Gaza. El gobierno ha sido súper claro, que no se especule, que no se hable de esto, porque no se ha roto relaciones, volvemos, es una ruptura con Israel que no es así, simplemente ruptura diplomática, ¿no es cierto? El retiro de estos agregados militares es un gesto, es una acción que pretende, obviamente, lo que ha dicho siempre el presidente Boric en este aspecto, ¿no es cierto? Tratar de remecer la conciencia mundial frente a una acción que es terrible, fratricida, ¿no es cierto? Donde hemos visto las imágenes, ¿para qué seguir hablando del tema, ¿no es cierto? Que es dramático. Así que, bueno, veamos cómo y si esto decanta en algún lado, ¿no es cierto? Porque en algún momento, yo no sé, hay tan pocas esperanzas, en esto. Sí, y además fíjate que a mí una de las complicaciones que me genera y como reflexión es que hoy día en el mundo hay situaciones bélicas entre estados. Si uno pudiese mirar previamente, yo creo que una de las condicionantes de riesgo era más bien el choque cultural, ¿no? Atentados terroristas, ¿cierto? De algunos sectores, grupos islámicos en el caso de lo que fue Estados Unidos, España y otros países, pero era un conflicto en ese ámbito, ¿no? ¿Ya? Conflicto mundial en ese ámbito, pero hoy día entre estados, ¿no? Ucrania, Rusia, ¿ya? Palestina, Israel, donde hay despliegue, hay gasto militar, además en una crisis económica que se aproxima mucho. Muchos de los economistas han hablado de lo que está haciendo Trump, ¿no? Va a generar una crisis económicas gratuitas, ¿no? A partir de la subida de los aranceles, etcétera. Entonces, hay situaciones que son complejas. En Argentina crece la pobreza. Hay una situación que yo creo que además estos enfrentamientos bélicos no contribuyen a generar mejor expectativa. Amigo mío, llegó la hora, le quiero agradecer, don Rafael Pizarro, analista político, jefe de carrera de administración, ahí me salió bien, pública de la UT. Muchas gracias, muy amigo, bien. Como siempre, muy certero, muy preciso. Buena conversa. No. Perfecto. Cariño y saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Y saludos para ti en especial. Que estés muy bien, hasta la otra semana. Gracias, amigo. Nos vemos la otra semana. Vale. Chao, chao. Ya, me quedo por acá. Oiga, y don Franco Lotito